Bien, buenos días. Mi nombre es Martín Camacho. Soy especialista en infraestructura de servidores Microsoft. En esta oportunidad vamos a desarrollar un video en el cual explique la creación de un servidor controlador de dominio principal. Decíamos que dentro de toda red corporativa, el servidor de dominio principal es el más importante dentro de toda la organización, porque es el que nos permite inicialmente la autenticación. Todo usuario, cuando llega a su lugar de trabajo, enciende su máquina e inicia sesión. Las formas de autenticación pueden ser normalmente de dos maneras. Una, local, cuando el usuario está creado en la propia máquina, y otra es a través del controlador de dominio, cuando los usuarios están creados en el controlador de dominio y desde ahí se van a permitir implementar una serie de políticas de seguridad a todos los que son miembros de este dominio. Bien, entonces veamos cómo se implementa. Lo primero es, tenemos nuestro software de virtualización, el VMware Workstation. Perdón, tengo instalado acá ya un servidor. Al loguearme simplemente dice administrator, por lo tanto estoy ante un servidor, simplemente grupo de trabajo. Vamos a verificarlo. Ya cargado, voy al local server. Este, como todos ya sabemos, es el panel de control de administración del servidor, o el server manager, o el administrador del servidor. Y acá vamos a encontrar que este es un servidor recién creado. Y decimos que es un servidor recién creado porque los servidores recién creados o grupos de trabajo, para empezar, se denominan workgroups. Seguidamente aparecerá con un nombre, como por ejemplo win- y 11 caracteres alfanuméricos. Entonces vamos a prepararlo. Para ello le cambio primero de nombre. Clic por acá. Le doy change y acá le cambio de nombre. Por ejemplo, voy a decirle SRB DC01. Esta es una nomenclatura utilizada. La idea es que sepamos, con solo leer el nombre, qué tipo de servidor es. SRB viene de server, DC de domain controller o controlador de dominio y 01 de un controlador de dominio en la red. Si es que hay uno, ese sería el primary. Bien, le doy OK y me va a pedir que reinicie el servidor. OK por acá, close, reiniciar ahora. Luego de reiniciar, colocaremos la configuración de direcciones IP. Una configuración correcta de direcciones IP para un controlador de dominio implica que podamos colocar la dirección IP repetida como DNS preferido. Veamos. Ya reinició, voy al local server, probablemente ya cambió de nombre, ahí está. Y voy a la tarjeta de red. Clic allí. La tarjeta, botón derecho propiedades. Y acá voy a desactivar el protocolo IPv6 y voy a ingresar al IPv4. Y le voy a colocar su dirección IP. Por ejemplo, 200.200.100.50. La teoría me dice esto, que para crear un controlador de dominio, sea principal o backup o secundario o adicional, el IP que ponga se debe repetir como DNS server preferido. ¿Y esto lo hace por qué? Esto lo vas a encontrar en toda máquina o en todo servidor que tenga instalado un DNS. Para que el DNS pueda resolver consultas, sea directa o inversa, tiene que estar de esta manera configurado. Una vez que esto ya está, le doy OK. Nótese que no pongo default gateway o lo que vendría a ser puerta de enlace, porque es una dirección IP que nos va a permitir conectarnos a otra subred. Sin embargo, en este caso, este equipo no está conectado a otra subred, está solamente dentro de su propia red LAN. Le doy OK, close, cierro esto y actualizo la consola. Clic allí. Cabe señalar que este servidor está conectado a un switch de la red interna. ¿Cómo me fijo esto? Mediante el tipo de tarjeta de red. Por ejemplo, por acá, botón derecho, Settings,
Network Adapter. Host Only es el tipo de tarjeta de red que nos conecta a una red interna. Bridge es el tipo de tarjeta de red que nos emula una WAN, o sea, salida de internet. Y NAT es salida de internet, pero con un IP automático. Bridge sale de internet, pero con un IP estático. Lo dejo en Host Only y le doy OK. Listo, con esto ya estoy listo para poder crear mi servidor de dominio. Recordar siempre, tu servidor tiene que ser grupo de trabajo. Segundo, debe tener el nombre correcto. Y tercero, la dirección IP correcta. Luego de crear el dominio, no puedes ni cambiar el nombre del servidor, ni cambiar el nombre del dominio, ni cambiar la dirección IP, porque si no, se va a dañar. Para crear un servidor controlador de dominio, en versiones anteriores, se utilizaba un comando. Y ese comando era el dcpromo. Este comando dcpromo es un comando que permitía crear un dominio desde Windows NT Server hasta Windows Server 2008 R2. A partir de la siguiente versión, es decir, de 2012 hacia adelante, la creación del controlador de dominio única y exclusivamente se realiza desde entorno gráfico. Es más, a la hora de colocar el comando me dice que el asistente de instalación de los servicios de App Directory Domain Services han sido reubicados en Server Manager, o sea, en la consola gráfica. Veamos. Para eso vas a Manage y agregar roles y características. Por acá le doy siguiente. Por acá van a aparecer dos opciones. La primera opción la vas a utilizar siempre que quieras instalar un rol o una característica, dice acá, a un servidor simple. Un servidor simple para nosotros tiene que ser un servidor físico, in-house, que esté dentro de la institución. Y la segunda opción la vamos a usar cuando queremos instalar roles de servicios a una infraestructura de escritorios virtualizados. O sea, lo que anteriormente se conocería con el nombre de Terminal Services o hacer instalaciones en discos duros. Le doy siguiente. Acá hay que verificar siempre que el nombre y el IP esté correcto. Si aparece otro IP, cancelas, vienes a la consola, actualizas y vuelves a entrar a Manage. Le das siguiente. A continuación están los roles. Y en la parte de roles, lo que vamos a hacer es ubicar el rol que permite crear o configurar el servicio del App Directory. Y ese será el rol. Lo marcas. El App Directory Domain Services. Y recordar, siempre cuando uno marca un rol, aparecerá una ventana donde te dice, como has marcado este rol, se necesita que previamente se instalen estas herramientas o características. Le doy Add Features, o sea, aceptando la instalación de estas herramientas. Luego le doy siguiente. Acá están las características, acá no se marca nada. Vemos que automáticamente marca Group Policy Management, que es la herramienta que permite configurar políticas de seguridad, que lo veremos más adelante. Y le doy siguiente. Por acá siguiente. Y acá Install. Con esto lo que estamos haciendo es la instalación única y exclusivamente de la primera parte, es decir, instalar las herramientas necesarias y unos archivos denominados binarios que van a permitir configurar nuestro controlador de dominio. Bien, vemos que dice configuración requerida, instalación satisfactoria en SDB DC01 y le doy Close. Bien, una vez que ya hemos hecho eso, ahora lo que tenemos que hacer es concluir la instalación.
Para ello, vemos que en la parte superior, donde aparece la bandera denominada bandera de notificaciones, tenemos un triángulo de color mostaza. Cada vez que aparece un triángulo de color mostaza, quiere decir que hemos hecho una instalación, pero que todavía falta culminar la configuración. Le doy clic allí. Y a continuación vas a la opción promover este servidor a controlador de dominio. Clic allí y me va a salir esta ventana. Y acá van a aparecer siempre tres opciones. La primera opción dice agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Esta primera opción, pues lo que nos dice es, ¿quieres crear un servidor de dominio backup o secundario o adicional? La segunda opción dice, ¿quieres agregar un nuevo dominio en este bosque? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros queremos crear un subdominio, un dominio que está dentro del dominio raíz, pero ojo, todavía no está creado el dominio raíz, es simplemente un grupo de trabajo, por lo tanto no podemos crearlo. Luego dice, la tercera opción, agregar un nuevo bosque. Cuando el servidor es un grupo de trabajo y agregas un nuevo bosque, estás creando un dominio desde cero. Y te va a pedir que pongas el nombre del dominio raíz o el nombre DNS de Internet. Por ejemplo, datacenter.com. Y le doy Enter. Bien, acá aparece nivel funcional. Si yo abro el combo, me voy a dar cuenta que aparecen versiones como 2008, 2008R2, 2012, 2012R2 y 2016. Esto se refiere a lo siguiente. Si yo lo dejo en 2016, le estoy diciendo, el siguiente servidor de dominio que se instale, el siguiente sería un segundo servidor de dominio. El primer servidor de dominio se va a llamar siempre Primary Domain Controller o servidor de dominio principal. Y el segundo se llamará Backup Domain Controller o servidor de dominio secundario, o también servidor de dominio adicional, o también el servidor de dominio de alta disponibilidad. ¿De acuerdo? Si yo lo dejo en 2016, le estoy diciendo, el siguiente servidor de dominio que se instale tiene que ser mínimo versión del sistema operativo Windows Server 2016. Si yo dejo en Windows Server 2008, le estoy diciendo, el siguiente servidor de dominio que se instale tiene que ser mínimo Windows Server 2008 hacia arriba. Puede ser 2008, puede ser 2008R2, puede ser 2012 o 2012R2 o Windows Server 2016. Lo dejo por defecto en 2016. Por acá debajo me dice qué otras herramientas se van a instalar. Y la primera opción dice Domain Name System o DNS. Recordar algo, todo servidor de dominio tiene dos bases de datos principalmente. Una es el App Directory o el directorio activo y otra el DNS. Todos los equipos que se van a conectar como miembros del dominio se conectan a través del DNS. Si el DNS no existe o se daña, nadie se va a poder conectar con él. Por lo tanto, es imprescindible que exista en el propio servidor y que esté funcionando de manera correcta. La siguiente opción dice Global Catalog. Global Catalog se refiere a que dentro de sus múltiples funcionalidades permite que los usuarios puedan autenticarse. Y la autenticación es el proceso donde uno puede seguir o puede iniciar sesión. Y debajo hay una tercera opción que está deshabilitada por un tema de seguridad. Dice Read Only Domain Controller.
Windows Server a lo largo de sus versiones se ha caracterizado por, desde Windows NT Server hasta Windows Server 2003, en configurar tanto servidores de dominio principales como backups o adicionales, lectura-escritura. Sin embargo, a partir de 2008 hacia arriba, 2008, 2012, 2016 y 2019, servidores de dominio de solo lectura. Y los RODC o servidores de dominio de solo lectura siempre los ha creado pensando en que ese tipo de servidor se envíe a oficinas remotas o descentralizadas o sucursales donde no existan administradores de red, donde solo existan personal de helpdesk, de atención al usuario final. De tal manera que solamente reciben las réplicas del servidor de dominio de lectura y escritura que está en la oficina principal. ¿Esto para qué se ha creado? Para que los usuarios se autentiquen en su propia sede, en su propia sucursal, y no viajen todos los días o todas las mañanas o toda vez que alguien inicia sesión a través de la red WAN hacia la oficina principal. Bien, y por acá debajo dice que pongas una clave. Esta clave se denomina clave del modo DSRM, y DSRM dice Directory Service Restore Mode. La traducción de esto es modo de restauración de los servicios de directorio. A ver, ¿en qué casos voy a usar esta clave? Esta clave la voy a utilizar cuando quiera recuperar el servidor de dominio ante una caída. Recuperar el servidor de dominio ante una caída. Es decir, no basta con que yo siempre saque backups o copias de seguridad del controlador de dominio, que se va a ver más adelante, que se realiza con una herramienta nativa de Windows Server, que se llama Windows Server Backup, sino que no obstante sacar los backups, yo debo de saber esta clave. Lo que sucede es que esta clave normalmente no la sabemos, porque cuando llegamos a una empresa, pues alguien ya creó el dominio y ya le puso una clave. Microsoft no nos permite desde ningún punto de vista ver las claves, pero lo que sí nos permite hacer es modificar la contraseña. Vamos a ver más adelante cómo cambiamos la contraseña. Entonces coloquemos una clave. Esta clave tiene que ser con complejidad. Recordar que para Windows Server una contraseña con complejidad es colocar con mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Y de longitud mínimo 7 caracteres. Una vez que hemos colocado la clave y la confirmamos, le doy siguiente. Por acá me habla de la delegación del DNS, le voy a dar siguiente, esto lo vemos más adelante. Y acá va a detectar el nombre NetBIOS. A ver, el NetBIOS, ¿qué viene a ser? Pues viene a ser un protocolo de configuración un protocolo de comunicación que nos va a permitir pues interactuar entre equipos o aplicaciones en la red. Solo que el NetBIOS o NetBIOS es un protocolo ya antiguo. Con esto Microsoft, ¿qué nos dice? La versión Windows Server 2016 permite trabajar con protocolos de comunicación antiguos. Es decir, si tuvieras un sistema dentro de la institución que es antiguo y utilizaba NetBIOS, va a poder seguir trabajando con esta nueva versión. En la actualidad ya no se utiliza NetBIOS o NetBIOS. En la actualidad se utiliza TCP/IP. Bien, le doy siguiente. Siempre va a capturar la palabra. Si tu dominio es datacenter.com, va a capturar datacenter. Si tu dominio fuera sistemasuni.edu.p, va a capturar sistemasuni, solo la palabra. Le doy siguiente. A continuación me muestra la ruta de donde se almacenan las bases de datos que va a crear el sistema por defecto. Por defecto lo deja dentro de la raíz de la unidad C, pero una buena práctica es que lo grabe siempre en una segunda partición. Más adelante vamos a ver cómo hacemos para mover esas bases de datos y seguir las buenas prácticas que el curso lo requiere. Le doy siguiente. A continuación me muestra todo lo que hemos seleccionado, es decir, todo lo que ha seleccionado se encuentra en la memoria. Todavía no está ejecutado dentro del servidor. Le doy siguiente. Y en esta siguiente ventana, lo que va a empezar a analizar el servidor es que todos los prerequisitos que hayamos seleccionado sean correctos
y te dé el visto bueno para que puedas instalar el controlador de dominio. Como puedes apreciar, aparece este rectángulo donde aparece un check dentro de un círculo de color verde que te indica que todos los prerequisitos han pasado satisfactoriamente. Y ahora sí te dice, puedes darle clic en Install y empezar la instalación. Le doy clic ahí. Para los que vienen de versiones anteriores, vemos que en versiones anteriores, cuando acaba la instalación del dominio, nos pide reiniciar el servidor. Acá ya no nos pide, automáticamente lo reinicia. Entonces en este momento solo nos queda esperar que acabe la instalación y configuración y luego se reinicie de manera automática. Una vez que reinicie nos vamos a autenticar y nos quedamos allí en este video demostrativo de la creación y configuración de un servidor de dominio principal o un Primary Domain Controller, el primer servidor de dominio de toda red corporativa haciendo uso de redes Microsoft. Vemos que lo está reiniciando de manera automática, como dijimos.
Bien, ya reinició. Vamos a autenticarnos. Vemos que ya aparece Data Center /Administrator. Antes solo aparecía Administrator. Al ver esto yo podría decir, estoy ante un servidor controlador de dominio o un servidor miembro del dominio. Nos autenticamos. Voy a local server y ahí aparece datacenter.com domain. Quiere decir que puedo estar ante un controlador de dominio o ante un servidor miembro del dominio. Pero si vas a Tools y aparecen estas herramientas, App Directory, aparece DNS, estás ante un controlador de dominio. Bien, señores, nos quedamos allí hasta un futuro video donde veamos la configuración post instalación de un controlador de dominio. Muy buenos días.